buen día. Este video es de la semana 4. En este video vamos a conocer algunos tipos de servidumbres. Servidumbres. ¿Cuál es el concepto de servidumbres? Va a ser el derecho real de una cosa ajena sobre un fundo o una persona determinada. Tenemos dos tipos de servidumbres en Roma, la servidumbre predial y la servidumbre personal. Ahorita vamos a ver cuál es la servidumbre predial. La servidumbre predial puede ser rústica o puede ser urbana. Nos referimos a una servidumbre predial porque es el derecho real sobre una cosa ajena que está sujeta jurídicamente y permanentemente en el fondo que va a beneficiar a otra persona o a otro fondo. Esta servidumbre predial es un derecho transmisible sucesoriamente. Tiene tres características. Es una utilidad de un fondo vecino, es perpetua, que quiere decir que no se extingue por un tiempo que se establezca, y que el objeto de esta servidumbre son los inmuebles. Como ya lo comentamos, existen dos tipos de servidumbres prediales, las rústicas y las urbanas. Las rústicas, específicamente en el derecho romano, se refiere a la iter, que era permitir el paso de los ciudadanos a pie o en caballo. La ductus, que significa permitir arrear el ganado en este fondo vecino. La vía, que era transportar material en carro en un camino establecido que pertenecía a un fondo. El acueducto, que era conducir el agua a través de este fondo sirviente. Y con todos estos segmentos de palabras te podrás preguntar, ¿qué es fondo? Bueno, fondo se refiere a una finca, a un predio, a esta composición de una porción delimitada de terreno. Eso es fondo. Lo vamos a ver y lo vamos a escuchar mucho en este tema. Muy bien. Las servidumbres prediales que se refieren a la estructura urbana se refiere a dejar caer agua pluvial al fondo sirviente, se refiere a los desagües, se refiere a asegurar la luz y las vistas. ¿Qué quiere decir asegurar la luz y las vistas? Que dentro de los dos fondos contiguos, es decir, vecinos, las partes de terreno, las fincas que están vecinos y que como zonas urbanizadas se construye, al momento de que uno construye tiene que permitirle o no puede obstruirle la luz o la vista del otro fondo, es decir, del vecino. Por lo tanto, puede construir a cierta altura y a cierta distancia de cada uno de los fondos. A eso se refiere esta servidumbre, a permitir, a soportar una determinada circunstancia. ¿Cómo se constituye la servidumbre? La servidumbre se constituye por ciudadanos romanos y por medios idóneos. Se da a través de la voluntad de partes o bien a través de la intervención del pretor, cuando nuestro vecino contiguo no quiere establecer esta servidumbre o bien no quiere ceder o soportar determinada circunstancia. ¿Cómo se extingue la servidumbre? Específicamente la servidumbre predial, como ya lo comentamos, es una servidumbre de característica perpetua, que quiere decir que no hay un plazo específico. Sin embargo, en nuestro derecho romano existían algunas características que podían hacer confusión. Por ejemplo, cuando llegaba un domino que se adjudicaba de estos dos fondos y que por lo tanto como dueño de los dos, pues ya no se determinaba la servidumbre. Existía este tipo de confusión y podía extinguirse. El siguiente tipo de servidumbre, que es la personal, se compone de 4 características: usufructo, uso, habitatio y operae servorum. El usufructo se refiere a recibir los frutos de una cosa ajena sin alterar la estructura natural que nos brinda los frutos. Tiene a su vez 3 características principales: destino económico, que no se podían realizar cambios a esta estructura de la cosa que nos otorga los frutos. Es personal, porque cuando el beneficio de este usufructo termina, cuando la persona que nos lo brinda deja de existir. Y es temporal, porque como la anterior característica lo dice, si deja de existir, pues el usufructo se extingue. Por lo tanto, si tiene por una determinada categoría de tiempo o bien hasta la muerte del usufructuario. La segunda tipo de servidumbre personal es el uso. Se refiere al poder de manejo, pero sin el disfrute. ¿Qué quiere decir? Que está limitado a la necesidad familiar o a la necesidad personal.
no otorgaba este tipo de servidumbres, no otorgaba el derecho a la totalidad de los frutos que se podían dar. Otorgaba exclusivamente a aquellos necesarios para la persona o para el núcleo familiar. El habitatio, por su parte, este tipo de servidumbre personal, faculta a su titular a habitar la casa de otra persona y a poder darla incluso en locación a una tercera. ¿A qué se refiere con esta palabra de locación? A alquilarla. El habitatio se refiere a eso, que un ciudadano romano podía utilizar la habitación o la casa de otra persona para bien propio, para sí mismo, o bien para darla en alquiler a alguien más. La opera servorum, por su parte, facultaba a valerse de la actividad de los esclavos, incluso también a rentar los esclavos, es decir, los esclavos de otras personas los podían utilizar para sus propias necesidades o bien para rentarlos para alguien más. Esta característica de las servidumbres personales, a diferencia de las servidumbres prediales, tienen un beneficio a la persona determinada. Son temporales, como ya lo establecimos, se extingue con la extinción o la muerte del usufructuario, y su objeto de servidumbres son los bienes muebles y los bienes inmuebles. Si puedes hacer una comparación, las servidumbres personales y las servidumbres prediales tienen estas características. Una es para la utilidad de un fundo vecino, la otra para el beneficio de una persona determinada. Una es perpetua, la otra es temporal. Y una es con el objeto de bienes inmuebles y una es con el objeto de bienes muebles e inmuebles. Muchas gracias.